Hay momentos en la historia humana en los que el alma siente un peso distinto, una inquietud que no nace del miedo, sino de la conciencia. No es una alarma externa, no es una noticia impactante, no es un titular más, es algo que se mueve por dentro, un susurro profundo que parece decirnos que el tiempo ya no avanza como antes, que algo está cambiando de manera irreversible y que no podemos seguir viviendo como si todo fuera a permanecer igual. La promesa del regreso de Jesús nunca fue un simple concepto teológico ni una idea reservada para estudios bíblicos. Fue, desde el principio, una esperanza viva, una certeza que sostuvo a generaciones enteras en medio del dolor, la persecución, la injusticia y la espera. Sin embargo, hoy esa promesa ya no se siente lejana. Hoy no suena como algo que ocurrirá algún día. Hoy resuena con una fuerza distinta, como si el cielo mismo estuviera acercándose silenciosamente a la tierra. Muchos perciben que el mundo ya no tiene el mismo ritmo. Las noticias se suceden una tras otra, cada vez más intensas, más perturbadoras, más confusas. Crisis que antes parecían imposibles, ahora se vuelven normales. Lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y lo que antes despertaba alarma, hoy apenas provoca asombro. Pero el problema no es lo que ocurre afuera. El verdadero peligro es que el corazón se acostumbre. Jesús nunca ocultó que su regreso estaría precedido por señales claras. No habló en metáforas vagas. No dejó a sus seguidores a oscuras. Él describió un escenario en el que la humanidad viviría una combinación inquietante de progreso y decadencia, de avance tecnológico y retroceso moral, de aparente libertad y profunda esclavitud espiritual. Y cuando miramos el mundo actual con honestidad, es imposible negar que esas palabras están cobrando vida delante de nuestros ojos. Ellen White escribió que los últimos días no estarían marcados solo por eventos visibles, sino por una crisis espiritual profunda, silenciosa y peligrosa. Una crisis que no siempre se manifestaría en persecución abierta, sino en distracción constante, en pérdida de sensibilidad espiritual, en un adormecimiento gradual del alma. Según ella, el mayor riesgo del tiempo del fin no sería el ataque frontal, sino la falsa sensación de normalidad. Y eso es precisamente lo que vemos hoy. Personas que creen en Dios, pero ya no sienten urgencia. Personas que oran, pero sin profundidad. Personas que leen la Biblia, pero sin permitir que transforme su vida. La fe sigue presente en el discurso, pero ausente en las decisiones. El cristianismo se vuelve cómodo, adaptado, sin cruz, sin renuncia, sin vigilancia. Jesús comparó los días finales con los días de Noé, no porque todos fueran perversos en apariencia, sino porque la mayoría estaba distraída. Comían, bebían, se casaban, trabajaban, planeaban el futuro, sin percibir que la puerta del arca estaba a punto de cerrarse. No ignoraban la verdad, simplemente la postergaban. Y esa postergación fue fatal. Hoy ocurre algo similar. La advertencia está siendo dada, la palabra está abierta, las señales son visibles, pero muchos siguen creyendo que siempre habrá más tiempo, que mañana será suficiente, que la decisión puede esperar. Ellen White advirtió que esa mentalidad sería una de las trampas más eficaces del enemigo, porque hace que la persona se sienta segura mientras, espiritualmente, se encuentra en peligro. El mundo parece seguir adelante, pero en realidad se está fracturando. Las relaciones se vuelven frágiles, las familias se rompen, la violencia aumenta, la verdad se relativiza, el pecado se normaliza, el amor se enfría, y todo esto no sucede de manera abrupta, sino progresiva, casi imperceptible. Por eso muchos no se dan cuenta, por eso tantos no despiertan. Sin embargo, hay algo poderoso ocurriendo al mismo tiempo. Mientras la oscuridad se intensifica, una luz comienza a brillar con mayor claridad en los corazones sinceros. Un llamado silencioso, pero firme, que invita a una vida más profunda, más consagrada, más real. No se trata de miedo al futuro, sino de preparación. No se trata de pánico, sino de propósito. La proximidad de la vuelta de Cristo no debería producir ansiedad, sino transformación. Cuando una persona realmente cree que Jesús está cerca, sus prioridades cambian. Su manera de amar cambia.
su forma de vivir cambia. El tiempo deja de ser desperdiciado. Las decisiones dejan de ser superficiales. El corazón deja de estar dividido. Ellen White escribió que solo aquellos que desarrollen una relación íntima y constante con Dios permanecerán firmes cuando todo se sacuda. No bastará el conocimiento intelectual, no bastará la tradición religiosa, no bastará la apariencia de piedad. Será necesaria una fe viva, probada, profunda, arraigada en la palabra y sostenida por una comunión diaria. Por eso este mensaje no es casual, no es solo información, es una invitación, una oportunidad, un llamado a detenerse, a examinar la propia vida, a preguntarse con honestidad: ¿estoy viviendo como alguien que realmente espera la vuelta de Cristo? ¿O simplemente hablo de ella mientras sigo atrapado en la rutina, la distracción y la postergación? La historia humana se acerca a su clímax, no porque el mundo lo diga, sino porque la profecía lo anunció. Y cuando Dios anuncia algo, no lo hace para asustar, sino para preparar. Él no quiere sorprender a nadie. Él quiere salvar, quiere despertar, quiere restaurar, quiere encontrar a su pueblo vigilante, no dormido. Esta es apenas la primera parte de una reflexión profunda, necesaria y urgente. Lo que está por delante exige discernimiento, humildad y decisión. Porque entender los tiempos no es suficiente, es necesario responder a ellos. Y mientras avanzamos, una pregunta queda suspendida en el aire, tocando suavemente el corazón. Si Jesús estuviera más cerca de volver de lo que imaginamos, ¿está tu vida realmente preparada para ese encuentro? Hay señales que no hacen ruido, no ocupan titulares ni generan debates públicos, pero son las más peligrosas porque actúan en silencio. Son transformaciones internas, cambios en la forma de pensar, de sentir y de decidir, que poco a poco van moldeando el corazón humano sin que la persona perciba lo que está ocurriendo. Jesús advirtió que el engaño de los últimos días sería tan sutil que, si fuera posible, incluso los escogidos serían confundidos. Y esa advertencia no fue exagerada. Ellen White explicó que el mayor campo de batalla del tiempo del fin no sería únicamente externo, sino interno. No se trataría solo de persecución abierta o de oposición visible, sino de una guerra constante por la mente, por la atención, por el tiempo y por las prioridades. Según ella, Satanás sabe que no necesita destruir la fe de manera directa si logra distraerla, debilitarla y fragmentarla. Vivimos en una época saturada de estímulos. Nunca antes la mente humana estuvo tan expuesta a información constante, imágenes, sonidos, opiniones y emociones artificiales. Y, en medio de todo ese ruido, la voz de Dios se vuelve cada vez más difícil de escuchar para quienes no cultivan el silencio interior. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón ya no sabe detenerse. Jesús dijo que, por multiplicarse la iniquidad, el amor de muchos se enfriaría. Ese enfriamiento no ocurre de un día para otro, es progresivo. Primero se pierde la sensibilidad al pecado, luego se pierde el dolor por la distancia espiritual, después se normaliza lo que antes incomodaba. Finalmente, se vive una fe sin fuego, una religión sin vida, una espiritualidad sin transformación. Ellen White advirtió que muchos confundirían actividad religiosa con vida espiritual. Habría personas ocupadas, comprometidas, activas, pero internamente vacías. Personas que hablarían de Dios pero no caminarían con Él. Personas que conocerían la verdad, pero no permitirían que esa verdad los santificara. Esa condición es especialmente peligrosa, porque crea una falsa sensación de seguridad. Uno de los grandes engaños del tiempo final es creer que todo está bien solo porque no todo está mal. Mientras no haya una crisis visible, mientras la vida siga funcionando, mientras no haya un sacudimiento fuerte, muchos concluyen que no hay urgencia. Pero la Biblia enseña que los momentos más críticos suelen llegar cuando menos se esperan. Jesús comparó su regreso con un ladrón en la noche, no porque quiera sorprender, sino porque muchos estarán distraídos. Ellen White reforzó esta idea al decir que el enemigo trabaja incansablemente para mantener a las personas ocupadas con cosas legítimas, pero secundarias, de modo que lo esencial quede siempre para después. La distracción
es una de las armas más eficaces del mal. No siempre se manifiesta en pecados escandalosos, sino en exceso de trabajo, en agotamiento constante, en entretenimiento vacío, en preocupaciones interminables. La mente se llena, pero el alma se vacía. El tiempo pasa, pero la vida espiritual no avanza. Otro señal profundo del tiempo del fin es la confusión espiritual. Doctrinas mezcladas, verdades diluidas, mensajes agradables que evitan confrontar el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Ellen White escribió que uno de los últimos engaños sería presentar un cristianismo sin cruz, sin renuncia y sin transformación. Un mensaje que consuela, pero no corrige, que anima, pero no santifica. Muchas personas desean un Jesús que bendiga sus planes, pero no uno que transforme su carácter. Quieren promesas, pero no compromiso. Quieren consuelo, pero no confrontación. Sin embargo, el verdadero evangelio siempre llama a una decisión. Siempre invita a morir para el yo y vivir para Dios. Siempre conduce a un cambio real y profundo. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días los seres humanos serían amantes de sí mismos, presuntuosos, ingratos, sin afecto natural, más amigos de los placeres que de Dios. Esa descripción no es una caricatura, es un retrato espiritual. Y cuando observamos la sociedad actual, vemos cómo esas características se manifiestan con claridad alarmante. Las relaciones se tornan superficiales, la empatía disminuye, el individualismo crece, el orgullo se normaliza, la verdad se relativiza, todo gira en torno al yo. Y cuando el yo ocupa el centro, Dios es desplazado lentamente, aunque todavía sea mencionado con palabras. Ellen White señaló que el Espíritu Santo no fuerza la entrada en el corazón humano. Él invita, convence, llama, pero respeta la decisión de cada persona. Cuando alguien rechaza repetidamente esa voz, el corazón se endurece, la conciencia se adormece y la percepción espiritual se debilita. No de forma dramática, sino gradual. Por eso, uno de los llamados más urgentes de este tiempo es el llamado a la vigilancia. No una vigilancia ansiosa, sino consciente. No una expectativa nerviosa, sino una preparación constante. Vigilar significa vivir despierto, atento, sensible a la voz de Dios y a la realidad espiritual que nos rodea. Jesús no pidió a sus seguidores que adivinaran fechas, sino que observaran los tiempos, que discernieran, que no se dejaran engañar, que no permitieran que el corazón se cargara con las preocupaciones de la vida hasta perder la claridad espiritual. La pregunta que surge no es si el mundo está cambiando, eso es evidente. La pregunta es si nuestro interior está siendo transformado por Dios o moldeado por el sistema de este mundo, porque todos somos influenciados por aquello a lo que prestamos atención. Ellen White escribió que solo aquellos que se aferren firmemente a la palabra de Dios podrán resistir los engaños finales. No bastará la emoción, no bastará la tradición, no bastará la opinión de la mayoría. Será necesario un fundamento sólido, construido día tras día en la comunión, la obediencia y la fe. Este tiempo exige profundidad, exige decisión, exige honestidad espiritual. No podemos seguir viviendo una fe automática, heredada o superficial. El momento pide una relación viva, consciente y transformadora con Dios. Y mientras avanzamos en esta reflexión, una verdad se vuelve cada vez más clara. Los acontecimientos externos son solo el reflejo de una batalla interna mucho más profunda. Hay momentos en los que la historia parece acelerarse, como si fuerzas invisibles empujaran los acontecimientos hacia un punto decisivo. No es solo una sensación colectiva, es una realidad espiritual. La Biblia afirma que el conflicto final no se desarrolla únicamente en el plano humano, sino en una dimensión más profunda, donde principios eternos están en juego. Y a medida que ese conflicto se intensifica, el engaño también se vuelve más refinado. Ellen White escribió que Satanás no actúa de manera improvisada. Él estudia, observa, analiza las debilidades humanas y adapta sus estrategias según el tiempo en el que vive. En los últimos días, su objetivo no será únicamente atacar a los que abiertamente rechazan a Dios, sino confundir a aquellos que profesan creer. El peligro mayor
no está fuera de la iglesia, sino dentro del corazón. Uno de los engaños más sutiles es la falsa seguridad espiritual. Personas que creen estar bien simplemente porque conocen la verdad, porque crecieron en un ambiente religioso o porque participan de actividades espirituales. Sin embargo, el conocimiento sin transformación no produce vida. Puede informar la mente, pero no cambia el carácter. Jesús habló de personas que dirían su nombre, que harían obras, que tendrían apariencia de piedad, pero que no serían reconocidas por Él. No porque Él los desconociera intelectualmente, sino porque nunca hubo una relación real. Ellen White reforzó esta verdad al afirmar que muchos serán sorprendidos no por falta de información, sino por falta de comunión. Otro aspecto alarmante del tiempo del fin es la mezcla entre verdad y error. El engaño más eficaz no es la mentira evidente, sino la verdad parcialmente distorsionada. Cuando la verdad se mezcla con error, pierde su poder transformador. Ellen White explicó que el enemigo presentaría doctrinas atractivas, espirituales en apariencia, pero que desviarían la atención del verdadero arrepentimiento y de la obediencia práctica. En este contexto, la emoción puede sustituir a la convicción, las sensaciones pueden reemplazar la obediencia y la experiencia personal puede ser colocada por encima de la palabra. Cuando eso ocurre, la fe deja de estar anclada en Dios y pasa a depender de estados emocionales inestables. Jesús nunca prometió una fe basada en sentimientos constantes. Prometió una fe firme, probada, capaz de permanecer incluso cuando las emociones no acompañan. Ellen White afirmó que el cristiano del tiempo del fin debe aprender a confiar en Dios no por lo que siente, sino por lo que Él ha dicho. La Biblia describe un escenario en el que las naciones estarían en angustia, la sociedad en confusión y los corazones humanos llenos de temor, no solo por los acontecimientos externos, sino por la pérdida de referencias sólidas. Cuando la verdad se relativiza, todo se vuelve inestable. En ese ambiente el enemigo trabaja para desviar la atención de lo esencial, exagera asuntos secundarios, genera debates interminables, provoca divisiones, hace con que los creyentes discutan entre sí mientras pierden de vista la preparación personal. Ellen White advirtió que uno de los mayores triunfos de Satanás sería mantener al pueblo de Dios distraído con conflictos internos. Mientras tanto, la vida espiritual se debilita, la oración se vuelve mecánica, la lectura bíblica se vuelve esporádica, la dependencia de Dios se sustituye por la autosuficiencia, y cuando llega la prueba, muchos no tienen reservas espirituales para resistir. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes para ilustrar esta realidad. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas se durmieron. La diferencia no estaba en la apariencia, sino en el contenido. Solo las prudentes tenían aceite suficiente. Ese aceite representa la obra del Espíritu Santo en la vida diaria, constante, silenciosa, profunda. Ellen White escribió que el aceite no puede ser prestado en el momento de la crisis. La experiencia espiritual no se transfiere. Cada persona debe cultivar su propia relación con Dios. No hay atajos, no hay sustitutos, no hay reservas de última hora. El tiempo del fin revelará lo que realmente somos, no lo que aparentamos ser. Cuando la presión aumente, cuando las comodidades desaparezcan, cuando las decisiones se tornen costosas, solo permanecerán firmes aquellos cuya fe fue construida en lo secreto, en la fidelidad diaria, en la obediencia cuando nadie veía. Por eso, la preparación no consiste en acumular información profética, sino en permitir que Dios transforme el carácter. Consiste en aprender a confiar cuando no se entiende, en obedecer cuando no es conveniente, en permanecer fiel cuando es más fácil ceder. Ellen White afirmó que el mayor peligro para el pueblo de Dios en los últimos días es la falta de discernimiento espiritual. Ver sin comprender, escuchar sin entender, vivir sin profundidad. Esa condición deja al alma vulnerable al engaño. Dios, sin embargo, no abandona a los sinceros. Él promete sabiduría a quienes la buscan, promete luz a quienes caminan con humildad, promete fortaleza a quienes reconocen su dependencia. La clave no está en saber más, sino en rendirse más. Este es un tiempo decisivo, no porque el mundo esté peor,
sino porque el contraste entre luz y oscuridad se vuelve más claro. Cada decisión espiritual pesa más. Cada elección revela una dirección. No existe neutralidad cuando se aproxima el clímax de la historia. Hay un llamado que no se oye con los oídos, sino con la conciencia. No es una voz que grita, sino una impresión persistente que insiste en el corazón. Es el llamado de Dios a una preparación real, no teórica, a una fe que se viva todos los días, no solo cuando conviene. A medida que el tiempo avanza, ese llamado se vuelve más claro, más urgente y más personal. Ellen White escribió que la preparación para la crisis final no comienza cuando la crisis llega, sino mucho antes, en el terreno silencioso de las decisiones cotidianas. No se forma el carácter en el momento de la prueba, sino en los hábitos que parecen pequeños, insignificantes, repetitivos. Es allí donde el alma se fortalece o se debilita sin que la persona lo perciba. Muchos esperan un gran evento que los despierte espiritualmente. Creen que cuando llegue una señal definitiva, entonces cambiarán. Pero la Escritura y los escritos de Ellen White enseñan lo contrario. Quien no es fiel en lo pequeño, no lo será en lo grande. Quien no aprende a obedecer en la calma, no resistirá en la tormenta. El carácter no se improvisa, se construye, y se construye con elecciones diarias. Elegir la verdad cuando la mentira parece más cómoda. Elegir la obediencia cuando la desobediencia parece más fácil. Elegir la oración cuando el cansancio invita a la indiferencia. Esas elecciones, repetidas una y otra vez, forman una estructura interna capaz de sostener el alma cuando todo se sacude. Ellen White afirmó que el tiempo del fin revelará con claridad quién edificó sobre la roca y quién edificó sobre la arena. Mientras todo parece estable, ambas construcciones se ven similares. Pero cuando llegan los vientos, las lluvias y las pruebas, la diferencia se hace evidente. No es la apariencia lo que sostiene, sino el fundamento. Uno de los grandes peligros de este tiempo es separar la espiritualidad de la vida práctica. Creer que la fe se limita a momentos devocionales, mientras las decisiones diarias se rigen por criterios humanos. Pero Dios no busca una fe fragmentada. Él busca una vida integrada, donde cada área esté bajo su señorío. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Esa declaración es profunda y confrontadora, porque revela que nuestras prioridades reales no siempre coinciden con nuestras palabras. El tiempo que dedicamos, la atención que damos, las cosas que más nos preocupan, todo eso muestra dónde está nuestro corazón. Ellen White escribió que, en los últimos días, muchos confesarán creer en la verdad, pero vivirán como si esta vida fuera lo único que importa. Se aferrarán a la comodidad, al reconocimiento, a la seguridad material, mientras descuidan la preparación espiritual. Esa contradicción debilita la fe y apaga el discernimiento. Dios, sin embargo, está llamando a un pueblo diferente. Un pueblo que no viva guiado por el miedo, sino por la convicción, que no se mueva por la presión del entorno, sino por la fidelidad a la palabra, que no busque agradar a los hombres, sino honrar a Dios. La preparación que Dios propone no es extremista ni fanática, es profunda, equilibrada y transformadora. Implica una vida de oración sincera, no mecánica, una relación viva con la Biblia, no superficial, una dependencia real del Espíritu Santo, no una confianza en la propia fuerza. Ellen White destacó que el Espíritu Santo es el único capaz de revelar las áreas que necesitan ser transformadas. Él no humilla para destruir, sino que convence para restaurar. Él no acusa para condenar, sino que muestra la verdad para sanar. Pero su obra requiere un corazón dispuesto. Muchos resisten ese proceso porque duele. Cambiar implica renunciar, implica admitir debilidades, implica soltar hábitos que se volvieron cómodos, aunque dañinos. Pero no hay preparación sin transformación, y no hay transformación sin entrega. Jesús no llamó a personas perfectas, llamó a personas dispuestas, personas conscientes de su necesidad, personas que comprendieron que sin Él no podían hacer nada. Esa dependencia es la base de una fe firme. Ellen White escribió que, a medida que nos acercamos al fin, las pruebas no disminuirán, aumentarán,
pero también aumentará la gracia para quienes confían en Dios. El mismo Señor que permite la prueba, ofrece la fuerza para atravesarla. Él nunca llama sin capacitar. Por eso, este tiempo no debe ser visto solo, como un tiempo de peligro, sino también como un tiempo de oportunidad. Oportunidad de profundizar la fe, de limpiar el corazón, de redefinir prioridades, de vivir con propósito eterno. Cada día cuenta, cada decisión importa, cada momento de comunión fortalece el alma. La preparación no es un evento futuro, es una experiencia presente. Cuando todo alrededor parece oscurecerse, la esperanza no desaparece, se purifica. La esperanza verdadera no nace de la comodidad ni de la estabilidad externa, sino de la certeza interior de que Dios sigue teniendo el control. La promesa de la vuelta de Cristo no fue dada para generar temor, sino para sostener al creyente cuando el camino se vuelve estrecho y la carga parece pesada. Ellen White escribió que el pueblo de Dios no caminaría hacia el tiempo final apoyado en emociones pasajeras, sino en una confianza profunda y silenciosa en las promesas divinas. Esa confianza no elimina las pruebas, pero les da sentido. No evita las lágrimas, pero las transforma en semillas de esperanza. No quita el cansancio, pero renueva la fuerza interior. Uno de los mayores desafíos del tiempo del fin es la perseverancia. No la perseverancia momentánea, impulsada por entusiasmo, sino la perseverancia diaria, constante, fiel. Permanecer cuando no hay aplausos, seguir cuando no hay resultados visibles, confiar cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe, no por lo que ve, no por lo que siente, no por lo que otros dicen, vivirá por la fe. Ellen White explicó que esta fe no es una suposición optimista, sino una confianza activa que se apoya en el carácter de Dios. Quien conoce a Dios aprende a confiar incluso cuando no entiende. En los momentos finales de la historia, muchas seguridades humanas se desmoronarán, sistemas fallarán, promesas humanas se quebrarán. Lo que parecía sólido se volverá inestable. Y en ese escenario, solo aquello que fue edificado sobre lo eterno permanecerá en pie. Por eso, Dios permite que algunas cosas se sacudan ahora, no para destruir, sino para revelar, para mostrar dónde está nuestra confianza, para separar lo esencial de lo secundario, para enseñarnos a depender menos de lo visible y más de lo invisible. Ellen White afirmó que la fe que no es probada no es fortalecida. Las pruebas no son señales de abandono, sino oportunidades de crecimiento. Cada dificultad enfrentada con Dios produce una profundidad espiritual que no se obtiene de otra manera. Muchos imaginan que la preparación para la vuelta de Cristo consiste únicamente en entender profecías o reconocer señales externas. Pero la verdadera preparación ocurre en el interior, en la manera como reaccionamos a la injusticia, en cómo respondemos al sufrimiento, en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos observa. Jesús enseñó que el amor sería la marca distintiva de sus seguidores, no un amor teórico, sino práctico, un amor que perdona, que sirve, que renuncia al orgullo. En los últimos días, ese amor será puesto a prueba, porque amar en medio de la presión, de la traición o del cansancio requiere una fuente que no sea humana. Ellen White escribió que el amor verdadero solo puede ser producido por el Espíritu Santo. No es fruto del esfuerzo humano, sino de una vida rendida. Cuanto más cerca estamos de Cristo, más su carácter se refleja en nosotros, y ese carácter será nuestra mayor protección en el tiempo final. La esperanza de la vuelta de Jesús también redefine nuestra relación con el sufrimiento. El dolor ya no es el final de la historia. La pérdida ya no tiene la última palabra. La injusticia no es permanente. Todo se vuelve temporal a la luz de la eternidad. Esa esperanza sostiene al creyente cuando el camino se vuelve solitario, cuando otros se apartan, cuando la fe es ridiculizada, cuando la fidelidad tiene un costo. Ellen White afirmó que muchos caminarán solos en el tiempo del fin, pero nunca estarán realmente solos, porque Dios estará con ellos. La perseverancia no significa ausencia de dudas, sino decisión de seguir a pesar de ellas. No significa no sentir miedo, sino avanzar confiando en que Dios es mayor que cualquier temor.
no significa no caer, sino levantarse cada vez con humildad y fe. Dios no espera perfección inmediata, espera fidelidad sincera, espera un corazón dispuesto a aprender, a corregir, a crecer. La santificación, como escribió Ellen White, es la obra de toda una vida, un proceso diario de entrega y transformación. Por eso cada día es valioso, cada mañana es una oportunidad, cada oración, por sencilla que sea, es escuchada. Cada paso de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un peso eterno. La esperanza cristiana no ignora la realidad, la enfrenta con fe, no niega la crisis, la atraviesa con confianza, no huye del mundo, pero tampoco se conforma a él. Vive en él con los ojos puestos en algo mayor. Llegamos al punto donde todas las palabras convergen en una sola realidad, la decisión. No una decisión impulsiva, no una emoción momentánea, sino una elección profunda, consciente y diaria. La historia humana no camina hacia el caos por casualidad, camina hacia un desenlace anunciado. Y en ese desenlace, cada vida ocupa un lugar que se define por las decisiones que se toman hoy. Ellen White escribió que la segunda venida de Cristo debe ser el gran tema de nuestros pensamientos, conversaciones y esperanzas. No como una idea distante, sino como una verdad viva que moldea la manera de vivir. Cuando esa verdad se instala en el corazón, la fe deja de ser pasiva y se vuelve transformadora. El creyente ya no vive esperando que el mundo mejore, vive preparándose para un reino que no se puede sacudir. Jesús prometió volver de manera visible, gloriosa y definitiva. No vendrá en secreto ni de forma simbólica, vendrá como Rey, vendrá para poner fin al pecado, a la injusticia, al dolor y a la muerte. Esa promesa es la ancla del alma en tiempos de incertidumbre. Y es también el llamado más serio a la santidad, porque nadie quiere encontrarse con él desprevenido. La Biblia declara que aquel que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar no significa simplemente resistir, sino permanecer fiel. Permanecer cuando otros se apartan. Permanecer cuando la presión aumenta. Permanecer cuando la obediencia tiene un costo. Ellen White afirmó que en los momentos finales no será la multitud la que determine el camino, sino la fidelidad individual. Habrá un pueblo que no se venderá a la comodidad, ni negociará la verdad. Un pueblo que preferirá perderlo todo antes que perder su comunión con Dios. No serán perfectos en sí mismos, pero estarán totalmente rendidos. No confiarán en su fuerza, sino en la gracia que los sostiene. Este es el tiempo en que el carácter se revela, no por lo que se dice, sino por lo que se vive. En la intimidad del hogar, en las decisiones secretas, en la forma de tratar a los demás, en la fidelidad cuando nadie observa. Allí se decide quién está siendo preparado para permanecer en pie. Ellen White escribió que el mayor conflicto del tiempo final no será externo, sino interno. Será la batalla por la mente, por los pensamientos, por las prioridades. Por eso, la consagración diaria no es opcional, es esencial. La mente que no se somete a Cristo será fácilmente dominada por el espíritu del mundo, pero hay una promesa poderosa. Dios nunca abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Él fortalece al cansado, sostiene al que vacila, levanta al que cae. Su gracia no se agota, su paciencia no falla, su fidelidad permanece aun cuando la nuestra es frágil. Ellen White aseguró que ninguna alma que confíe plenamente en Dios será abandonada en el tiempo de angustia. Los ángeles de Dios rodearán a su pueblo. La fe será probada, pero también será sostenida. El temor podrá tocar la puerta, pero no gobernará el corazón de quien ha aprendido a confiar. Este tiempo, aunque solemne, está lleno de esperanza. Dios está llamando a hombres y mujeres comunes para vivir una fe extraordinaria. Personas que no buscan reconocimiento, sino fidelidad. Personas que no viven para este mundo, sino para la eternidad. Personas que caminan con Dios hoy, para poder encontrarse con Él mañana. La pregunta final no es si Jesús volverá. Esa promesa es segura. La pregunta es si estamos viviendo de tal manera que su regreso sea nuestra mayor alegría y no nuestro mayor temor. Porque quien vive preparado no teme el encuentro, lo espera con gozo. Hoy es el día para volver al primer amor. Hoy es el día para ordenar el corazón.
Hoy es el día para dejar de postergar decisiones espirituales. Hoy es el día para decirle a Dios, aquí estoy, haz tu obra en mí. Y mientras esta reflexión llega a su cierre, queda una verdad que no puede ser ignorada. El cielo está más cerca de lo que pensamos, y cada paso de fe dado hoy resuena en la eternidad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comenta qué fue lo que más llamó tu atención.